Gloria al Señor. Me da gusto ver los presentes que están aquí en este lugar. Vamos a principiar con la palabra del Señor en esta hora. Ya alabamos, glorificamos al Señor, le dimos honra y gloria. Pero ahora vamos al consejo de la palabra. Y lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para traerlo esta tarde y compartirlo con cada uno de ustedes. Amén. Les voy a pedir que vayan al libro de Mateo, capítulo 18. Y vamos a estar leyendo en el versículo 21 en adelante. Cuando lo tengan puede decir gloria a Dios. Ok, vamos, lo tenemos, entonces vamos a leerlo de esta manera. La palabra de Dios dice de esta manera: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré. El Señor de aquel, yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano en sus ofensas. Sus ofensas. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, te pedimos que esta tarde prepares el corazón de cada uno. También te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu hable a través de tu siervo para poder exponer este tema. Te ruego, Señor, que esta palabra, Señor, toque nuestros corazones y nos haga reflexionar sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces nosotros lo escuchamos, lo hacemos muchas veces, o a veces estamos tentados a hacerlo, pero no lo hacemos. Voy a hablar del tema del perdón. El perdón es un tema que mucha gente a veces no quiere tocar porque se niegan a perdonar. Por eso tomé este tema, el versículo del capítulo de Mateo 18 y versículo 21. Sus discípulos se acercan a él y uno de sus discípulos le dice: Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar? Él, tratando de hacerse sentir mejor que los demás, quizá le dijo: ¿puedo perdonar hasta 7? Porque si hubiera sido mexicano, nomás hubiera sido 3 veces. A la tercera la vencida y se acabó. Pero este dijo:
puedo perdonar hasta 7 veces. Sin embargo, sin darse cuenta, este hombre tocó algo importante. Si nos damos cuenta en los números, el número 7 es el número perfecto. Es el número de Dios. Entonces, cuando nos ponemos a ese nivel, en el número de Dios, miramos que la misericordia de Dios se extiende allá más que los cielos. Y miramos que él le dijo al Señor, le dijo a Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. En otras palabras, lo que le estaba diciendo, tienes que perdonar siempre. No era que voy a ir contándotelas de 1 a las 2, a las 3, no. Era que siempre tenemos que estar dispuestos a perdonar. ¿Por qué? Porque una de las razones que tenemos para perdonar es que Dios nos ha perdonado a nosotros. Y si nosotros hemos experimentado el perdón, nosotros también tenemos que perdonar así como nosotros fuimos perdonados. Aleluya. Vaya usted a Primera de Pedro, capítulo 1, y ahí me espera. Primera de Pedro, capítulo 1. El perdón es un tema muy conocido en la Biblia. De hecho, el plan de Dios es de perdonar a la humanidad y de sus pecados, perdonarlo todo. A través del sacrificio del Señor Jesús, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía, Él entendía que Él sabía que el mundo estaría lleno de pecado y una de las cosas importantes que teníamos que hacer los hombres es perdonar, así como Él nos perdonó. Realmente Él nos perdona porque hubo una transgresión. Se rompió aquella intimidad que había con Dios y por ella entró el pecado, por la desobediencia. Y entonces todos los hombres estábamos condenados a morir y Dios proveyó el plan divino de enviar a su Hijo amado aquí a la tierra para perdonar nuestros pecados. De hecho, Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero no solamente era buscarnos, no solamente era encontrarnos, sino redimirnos y darnos salvación y volvernos a unir con Dios. Y eso solamente se lograba a través de la sangre preciosa del Señor Jesús, la cual nos limpia de todo pecado. Y eso era el plan de Dios, ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Y en Primera de Pedro vamos a mirarlo para que podamos entenderlo mejor. Primero de Pedro, y comenzando del versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero y sin mancha y sin contaminación. Ahora dice el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado la gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces miramos que Él a través de Jesucristo, nuestro Dios nos da el perdón. Pero el perdón, a veces cuando tocamos el perdón, tenemos que mirar algo. Si nosotros experimentamos el perdón, así como lo que leímos en Mateo 18, este hombre tenía una gran deuda contra su Señor. ¿Cómo se endeudó? No lo sabemos, pero eran 10,000 talentos. Vamos a decir ahorita $100,000. Y cuando regresó el jefe le dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer cuentas. Y vino y le preguntó y le dijo, Señor, no tengo nada.
Y aquel hombre era un hombre severo, estricto. Le dijo, ¿sabes qué? Véndalo a él y a su familia y quítenle todo lo que tiene hasta que me pague el último centavo. Y aquel hombre se arrodilló y se postró delante de él y le suplicó, Señor, perdóname mi deuda. Yo te pagaré todo lo que te debo, pero espérame un poquito más, ten paciencia conmigo. El hombre que en este caso representa a nuestro Dios y se fue movido a misericordia. Y no solamente le tuvo paciencia con él y le esperó para que le pagase, no. Dice, te voy a perdonar, tu cuenta está saldada. Esa cuenta que tenía de $10,000 o $100,000 queda borrada. Imagínese usted aquí en un cartelón, un pizarrón, aquí hay $10,000 y está su nombre que usted los debe. Pero entonces usted le suplica a este hombre, perdóname. Entonces el hombre no solamente le espera que le pague, porque ya no me pagues. Quiero perdonarte esa deuda. Y cuando una deuda se perdona, se borra. Cuando una deuda se perdona, no se cubre, se borra y no hay memoria de eso. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Pero mire la memoria del ser humano, de la persona, cuando éste sale de ese lugar contento porque ya hay una carga que se le quitó de encima, ya no tengo que pagar esa deuda. Yo me imagino que este hombre iba feliz, súper feliz, porque debía mucho dinero. Pero al salir se encuentra con una persona que le había prestado, vamos a decir, $100 en nuestro tiempo. Y la Biblia dice que casi le ahogaba, quiere decir que lo agarró del cuello y dice, ¿me pagas o qué? Y aquel hombre hizo el mismo acto que él mismo había hecho ante el otro hombre. Se postró sobre sus rodillas, se arrodilló y le pidió perdón. Dice, ten paciencia conmigo, voy a conseguirlo, te voy a pagar. Y aquel hombre dice, no, tú siempre has sido así. Lo llevó a la cárcel y lo metieron en la cárcel y se quedó ahí hasta que pagara los $100. Pero los consiervos, los amigos estaban mirando y se dieron cuenta de que a ese hombre le habían perdonado mucho dinero. Estos hombres van con su jefe y le cuentan lo sucedido. Y aquel señor manda a traer a aquel hombre. Y dice, siervo malvado, ¿cómo es posible que tú debiéndome una deuda tan grande, cuando tú me suplicaste y te humillaste delante de mí, yo te perdoné esa deuda? ¿Cómo es posible que tú no pudiste hacer lo mismo con tu consiervo y en realidad lo que te debía es nada comparado con lo que yo te perdoné? Entonces miramos la condición de un Dios perdonador, no importando la deuda tan grande que tengamos. Cuando nosotros venimos, confesamos nuestros pecados delante de Él, Él perdona todos nuestros pecados y borra toda esa cuenta de pecados que teníamos. Sin embargo, el hombre no actúa así. El hombre, por esa cantidad tan pequeña, lo metió a la cárcel y no lo dejaba salir hasta que pagara todo. Eso me recuerda a que a veces venimos ante Dios y venimos cargados de pecados y venimos al Señor, pero el Señor perdona, venimos ante su presencia y el Señor, como la Biblia dice, que el que a Él viene no le echa fuera. Y la Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Dios le perdona. Pero el hombre, cuando una persona es ofendida y le ofenden, el hombre dice, yo te perdono, pero no te olvido. No me olvido. Te la estoy contando. Te perdono, pero mira, ya van 2, ya van 3, y así vamos. No es el caso de Dios. Y entonces Dios quiere que seamos como Él es, que aprendamos a actuar como actúa Dios, porque somos hijos de Dios.
Dice, por eso cuando nos preguntamos, ¿por qué debemos perdonar a los que pecan contra nosotros? Eso quiere decir que no necesitamos ir más allá del ejemplo que Dios nos ha dado. El ejemplo que Dios nos dio en ese pasaje es perdonar, no importa cuán grande sea la deuda, siempre y cuando el que ha ofendido viene y pide perdón. Pero en este caso, este hombre no pudo perdonar a su consiervo o a su hermano. En nuestros tiempos, en nuestros días, nos ofendemos tanto. Y a veces nos ofendemos sin que nadie nos diga nada. A veces nos ofendemos con una mirada y nos sentimos mal y ya no queremos mirar al hermano, ya no lo tratamos igual. Y eso tiene que acabar en el pueblo del Señor. Tenemos que limitar tenemos que quitar todo lo que estorba en nuestra vida, para que nuestra adoración no sea estorbada por el resentimiento, el orgullo o el malentendido que hay en nuestro corazón. Porque cuando en su vida alguien lo ofende y no le pide perdón, usted se siente ofendido y ese sentimiento se guarda dentro de su corazón. Entonces está esperando que esa persona venga y le pida perdón, pero como esa persona no viene, entonces usted no quiere perdonarlo. Sin embargo, como hijo de Dios, tenemos que aprender a perdonar aunque no nos pidan perdón. Amén. Amén. Tenemos que aprender a ser como Cristo. Amén. Entonces miramos que el ejemplo que nos dio Dios, o lo que nosotros necesitamos hacer es no ir más allá del ejemplo que nos dio Dios, pero sí hacer como Dios lo hizo. Entonces Dios nos dio un ejemplo de perdonar. Entonces eso quiere decir que también los cristianos debemos perdonar a los demás. ¿Por qué? Porque también Dios a nosotros nos ha perdonado. Amén. Si Dios te perdonó a ti, tú tienes que aprender a perdonar y tú sabes, tú debes sentir algo. Algo precioso. Cuando tú perdonas, tú te deshaces, te quitas, te liberas de esa carga que está aquí dentro de tu corazón. Y cuando alguien te pide perdón y perdonas, sueltas esa carga, te sientes libre. Y al mismo tiempo liberas a la otra persona de esa carga que tiene o de esa división que los está separando. Porque una de las cosas que Dios quiere, dice, hermanos, que nos amemos unos con los otros. Entonces, cuando dejamos que entre el odio, el resentimiento, el orgullo, la amargura, entonces eso nos separa de cada uno de nuestros hermanos. Y recuerde que somos un cuerpo en Cristo, en el cual tenemos que estar unidos todos. Amén. El Señor nos ha enseñado a amar. Pero vaya usted a Efesios 4:32 ahora. Hay algo más que vamos a mirar ahí. Efesios 4:32. Los cristianos debemos perdonar a los demás porque Dios nos ha perdonado. 4:32 dice: antes ser benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El perdón es obligatorio para todos aquellos que han experimentado el perdón de Dios. El perdonar, cuando sirves a Dios como creyentes, como cristianos, el perdonar no es una opción, es un deber que como cristianos debemos practicar. El perdón es obligatorio para nosotros.
Para todos aquellos que alguna vez experimentaron el perdón, entonces tú tienes que perdonar. Porque nuestra carne, nuestro cuerpo siempre se va a negar a hacerlo, pero sabemos que este cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que mantenerlo limpio de impurezas. Amén. Y la falta de perdón es algo que está obstruyendo nuestra vida. Quiere decir que yo voy a amar a mi hermano aunque no me ame. Quiere decir que yo voy a amar a mi hermano aunque hable de mí. Quiere decir que voy a amar a mi hermano aunque me haya vituperado, aunque me haya puesto por los suelos. Debo seguir amándolo. ¿Cómo? Amando como Cristo nos amó a nosotros. El Señor Jesús, en Mateo 6:12, Jesús nos enseña a orar y toca este tema y dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces nos está recordando que Dios nos hace responsables de hacer como Él ha hecho con nosotros. ¿Se da cuenta? Cuando decimos perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, deberíamos tener cuidado cuando decimos esa palabra o cuando en nuestra oración decimos eso, porque queremos que Dios nos perdone, y cuando decimos como nosotros, ahí hay un detalle. No podemos decirle a Dios perdónanos como perdonamos nosotros, porque cuando Dios perdona y borra nuestro pecado, pero nosotros muchas veces perdonamos y no se nos olvida. Nosotros perdonamos y no queremos ver a la persona que nos perdonó delante de nosotros. Te perdono, pero no te cruces en mi camino. ¿Cómo es posible que nosotros como cristianos perdonamos a nuestros hermanos, pero no los queremos ver delante de nosotros? ¿Se da cuenta del panorama? Entonces nosotros, cuando Él dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, está recordándonos y nos dice que nosotros somos responsables de hacer como Él ha hecho con nosotros. Negarse a perdonar a quienes nos han ofendido es un insulto a Dios, porque profesamos ser cristianos, pero no actuamos como cristianos. ¿Se da cuenta? Es un insulto a Dios, el cual nos ha perdonado más, sí, mucho más. Entonces debemos perdonar como si Él, vamos a decir, nosotros tenemos que perdonar así como Él nos perdonó, no como nosotros los humanos queremos perdonar. Ahora bien, a veces tenemos que perdonar, pero muchas veces tenemos que admitir que hemos ofendido a alguien y tenemos que ir a pedir perdón. Y déjeme decirle, es más fácil perdonar a alguien que pedirle perdón a alguien, ¿cierto? Porque no es fácil dar la cara después, ir lleno de vergüenza y decirle perdóname, te ofendí. Nada. Pocos hombres son los que reconocen su error. Y reconocen y piden perdón. Sí se sienten complacidos cuando viene una persona y dice te ofendí, yo te perdono, no te preocupes, borrón y cuenta nueva. La gente dice es fácil perdonar, pero no es fácil pedir perdón. Y ahí es donde quiere también Dios que trabajemos en saber pedir perdón. Amén. ¿Para qué? Para que así como tú perdonas, así como tú vas a perdonar y pides perdón y perdonas, también que tú seas perdonado cuando vienes a Dios. Amén. 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 Tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Negarse a perdonar a quienes nos han ofendido es un insulto al Señor, el cual nos ha perdonado más. Entonces, perdonamos como un acto de gratitud por todo lo que se nos ha perdonado.
Ahora, los que han sido perdonados por Dios se transforman en personas que perdonan. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, sed santo como yo soy santo. Dice su palabra, es ser imitadores de Dios como yo de Cristo, hablando para el apóstol Pablo. Entonces nuestra meta es ser y parecernos más cada día a nuestro Señor. Ser como Él, amar como Él, perdonar como Él, esa es realmente una de las cosas. Pero el perdón viene de la mano con el amor. Porque cuando amas, tú sabes perdonar. Cuando amas, no puedes ofender. Porque es imposible que tú ames a alguien y le ofendas. Es imposible que tú amando a tu madre la maldigas o a tu padre lo maldigas. Es imposible que amando a tu hermano levante la mano contra de él. Entonces, pero cuando levantas la mano, así como le amas, tienes que aprender a pedir perdón para que Él te perdone. Ese es algo bien importante. Los que han sido perdonados por Dios tienen que transformarse en personas que saben perdonar. Vaya usted a 1 de Juan capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Acercarse a Dios y pedirle perdón, y al mismo tiempo podemos decirle, Señor, vengo a pedirte perdón. Y cuando vienes a pedirle perdón al Señor, Él está comprometido a perdonarte porque has venido a pedirle perdón, y Él lo hace porque es un Dios de amor, es un Dios lleno de misericordia. Entonces, también nosotros debemos que hacer lo mismo, acercarse a Dios, pedirle perdón y al mismo tiempo negarse a perdonar a nuestros hermanos. Se llama hipocresía. Es que, Señor, perdona mis pecados, pero mi hermano viene y dice, perdóname la deuda, y yo no quiero perdonarle. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Soy un hipócrita, porque no puedo, quiero obtener el perdón, pero yo no puedo perdonar. ¿Cómo está eso? Tenemos que ser como Cristo nos desea que seamos. Si una persona que dice ser cristiana se niega a perdonar a otros, está mostrando evidencia de que no ha nacido de nuevo. Perdonar a otros, vamos a mirar en el 3:9, perdonamos a otros porque el perdonar debe ser nuestra naturaleza. Debe estar en nuestros genes espirituales el saber perdonar, porque somos nuevas criaturas. Amén. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de nuevo. No tenemos opción, no tenemos razón para pecar. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Y si estamos gobernados por el Espíritu Santo de Dios, entonces pecar trae consecuencias. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ir al Señor y decirle, Señor, perdóname. Cuando Pedro se acercó, le dijo, ¿cuántas veces debo perdonar? El Señor le dijo, no más. Pedro le dijo hasta 7, dice, no, 70 veces 7. Gloria a Dios. Esto significa que estamos llamados a perdonar siempre. Amén. Siempre, ¿no? Porque en primer lugar no podrá usted llevar la cuenta de cada uno que le ofende. Aunque dígame, le voy a decir una cosa. Mire la ironía de la vida. Hay muchos que venimos a la iglesia y luego dicen, no se me puede quedar ni un texto de la Biblia.
No se me puede quedar ninguna canción de las alabanzas. Pero tampoco no se le puede perdonar, no se le puede olvidar ninguna ofensa que le han hecho. Qué mala memoria y qué buena memoria tiene. ¿Cómo está? O tiene mala memoria o tiene buena memoria. Aleluya. ¿Cómo es posible que no puedes olvidar las ofensas, pero los beneficios de Dios se te olvidan? Cuando alguien te dio la mano, se te olvidó que te tendió la mano. Si no se la dio, no se le olvidó. ¿Se da cuenta? Entonces por eso digo que estamos obligados a perdonar. No podemos buscar para nosotros el perdón de Dios si a nosotros a la vez Dios nos ha concedido el perdón. ¿Cómo podemos pedir el perdón de Dios si nosotros no queremos perdonar a nuestro prójimo? Ayúdanos, Señor. Tenemos que ser recíprocos. Lo mismo que hace Dios con nosotros, tenemos que hacerlo nosotros con nuestro prójimo. Amén, aleluya. ¿Y por qué con nuestro prójimo? Porque Dios quiere que seamos nosotros uno, como su Padre y Él son uno. Que nos amemos unos con los otros y no que nos mantengamos enojados unos con los otros. En el contexto de la palabra, el perdón significa borrar todo. Si Dios perdona mis pecados, lo decía ahorita, Él olvida todo. Pero el humano recuerda todo. Ahora, ¿por qué estamos tocando este tema del pecado? Porque el pecado abunda en las iglesias y vale más que lo crea. Amén. Hay hermanos que no se pueden ver con otros hermanos. Bien, usted los mira en la iglesia y se abrazan y se da una sonrisa, y a veces se dan un beso, pero es el beso de Judas. Y es el abrazo de Judas. Y eso tenemos que evitar eso. Tú puedes engañar a los hermanos, pero el corazón Dios lo está mirando tal como es. Tus acciones, Dios las está mirando. Dios sabe realmente lo que hay en tu corazón y Él quiere que tú aprendas a perdonar y a ser como Él. Señor, pero entonces quiere decir que todos los pecados que yo he hecho se olvidaron para siempre. ¿Cuántos creen que sus pecados han sido perdonados? Amén, aleluya. ¿Cuántos creen que Jesucristo un día va a traer a sus pecados otra vez para decirle, mira, tal día hiciste eso? Porque estos pecados que cometimos han sido perdonados. Y yo voy a mostrarles ahora lo que Dios hace con nuestros pecados. ¿Y por qué quiero enseñarle esto? Porque yo deseo que cada persona que está aquí, que esos pecados, esas ofensas que usted ha estado guardando en su corazón, hoy las deseche de su corazón. Y hoy perdone en su corazón al que le ofendió. Y hoy pida perdón a Dios porque usted ofendió a alguien y no le ha pedido perdón. Y todo cuando usted tiene falta de perdón, déjeme decirle una cosa. No solamente se entristece el Espíritu de Dios, porque cuando hay pecado en el corazón del hombre, el Espíritu de Dios se contrista. Pero también su espíritu está muriendo poco a poco. Y su cuerpo físico lo demuestra, lo puede enseñar. Porque cuando usted tiene falta de perdón, usted tiene resentimiento, amargura. Y cuando usted habla con alguien, todo lo que sale es lo que está ahí. Lo que está en su corazón. Con un poquito de presión va a salir lo que está dentro ahí. Y hay personas que hablamos y decimos todo lo que está aquí en nuestro corazón. Ponga atención, usted mismo, hágase un favor ahora. De aquí en adelante, cuando usted hable con alguien, en su conversación con alguien, mire y analice lo que usted habló con esa persona después de que se haya ido a su casa. ¿Qué es lo que estuvo hablando con él? ¿De qué habló?
por qué lo habló. Y se dará cuenta de que estuvo hablando del vecino, del hermano, del primo, de la hermana. Y eso está dentro de su corazón. Es como si en una copa usted tiene veneno y eso le está envenenando el alma. Y entonces eso que está dentro de su corazón le está haciendo que pierda la comunicación con Dios y está alejándolo de Dios. Amén. Y una cosa le voy a decir, muchas veces estamos enojados con alguien que nos ha ofendido. Esa persona ya se arrepintió, ya pidió perdón al Señor y sirve al Señor y nosotros lo miramos que danza y canta. ¡Ay, hipócrita! No lo perdonamos por lo que él hizo, pero ya Dios le perdonó y nosotros no podemos perdonarle. ¿Por qué? Tenga cuidado porque si usted no sabe perdonar, usted se va a quedar aquí en el día del rapto. Usted se va a ir al infierno y no va a ir al cielo, no importa el tiempo que haya estado en la iglesia. Aleluya. Se oye duro decirlo y es dura la palabra, pero está escrita. Yo no puedo suavizar la palabra de Dios cuando está escrita aquí. Este mismo varón, Pedro, le dijo al Señor cuando estaba hablando una vez: Señor, dura es esta palabra. Y el Señor le dijo: ¿tú también te quieres ir? Tenemos que decir la verdad. Porque es mejor que usted conozca cuán dura la palabra, pero esa palabra cuando es dura y daña su corazón, porque a nadie le gusta escuchar la palabra. Esa palabra cuando deja que el Espíritu Santo comience a trabajar en su corazón, esa herida que está ahí se va sanando. Ese resentimiento se deshace, se va. Ese orgullo, esa amargura se va quitando y hasta su cuerpo se va a sentir bien. Menos estrés, menos coraje. ¿No se ha dado cuenta cómo a veces respondemos y actuamos? Porque a veces vamos dejando algo con el corazón. Y eso está afectando nuestra vida y no nos damos cuenta. Entonces, tenemos que aprender a perdonar. ¿Cómo? Como Dios perdona. Vaya, mire. Vaya usted a Isaías 43:25. Si Dios perdona mis pecados, ¿los olvida? Muchas personas no creen que Dios puede perdonarle. Entonces vamos a mirar lo que Dios hace cuando perdona nuestros pecados, y esa es la forma que el hombre tiene que hacer para estar bien con el Señor. Si Dios perdona mis pecados, los olvida. La Biblia indica que Dios olvida los pecados de las personas y también los olvida. Y para eso vamos a mirar 3 textos para que usted pueda entender bien. También busque Hebreos 8:12. Hebreos 8:12, también búsquelo ahí. Dice en Isaías 43:25: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y dígalo conmigo: y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Ahora mire lo que dice Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Todos los pecados que usted hizo desde que usted nació hasta que vino al Señor Jesucristo o hasta el día de hoy, Dios los ha perdonado.
El único pecado que Dios no le ha perdonado a usted es el pecado que usted no ha confesado. Pero si usted lo confiesa y se aparta, Él tiene misericordia de usted. Ahora vaya usted al libro de Miqueas, capítulo 7, ahí vamos a terminar. Libro de Miqueas, capítulo 7, en el versículo 18. Nuestro Dios es un Dios perdonador, que se deleita en hacer misericordia. Él dice, yo no quiero tu mal, yo quiero tu bien. Porque los pensamientos que tengo de ti, para ti son pensamientos de paz, de que prosperes, de que tengas una familia feliz, de que vivas contento, pero no quiero que seas afectado por la falta de perdón y que en tu vida sea opacada porque no supiste o no quisiste pedir perdón. El orgullo y la altivez a veces hacen posesión de nosotros y nos impide que abramos nuestros labios para pedir perdón. Pero aquel que pide perdón es el que Dios le agrada. Y lo más importante es que si tú pides perdón a Dios, Dios olvida tus pecados. Y Dios quiere hacerlo esta tarde. Mire lo que dice en Miqueas capítulo 7 y en el versículo 18 y 19. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? ¿Y qué dice ahí? Y olvida el pecado del remanente de su heredad. ¿Qué Dios como nuestro Dios que olvida el pecado que hemos hecho? Volvemos a leer, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Igualito que algunos de nosotros, que todavía estamos bien amargados. ¿Por qué? Porque han retenido ese enojo en su corazón. En el nombre de Jesús, que esta tarde se desaparezca eso. No retengas más cosas en tu corazón y comienza a servir al Señor. Dice, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Y todavía el 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Quiero preguntarle una cosa. ¿Cuántos han tenido una persona en su familia que ha muerto? ¿Cuántos, ¿se acuerdan cuando lo fueron a enterrar? Dígame una cosa, ¿cuándo ha venido ese muerto para atrás otra vez? ¿Por qué? Porque está sepultado. Gloria a Dios. Y así también Dios hace con nuestros pecados, los sepulta y no se acuerda de ellos más. Es más, para que estemos más contentos, dice, los agarra y los echa a lo profundo del mar y nunca más saldrán de ahí. Amén. Amén, amén. Los pecados no salen de ahí. Pero el hombre tiene la buena memoria de que los pecados se fueron allá, pero aquí los trae continuamente pensando ese pecado. Ten piedad, Señor. Y tenemos que deshacer deshacer todo eso que hay en nuestra mente, pecado que contamina nuestra mente y nuestro corazón. ¿Y cómo lo hago? El único que puede perdonar es Jesús. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado y limpia toda nuestra maldad y nos perdona. Entonces, póngase de pie. Eso es lo que nosotros necesitamos esta hora. Amén, amén. No voy a señalar a nadie, pero yo quiero que usted se ponga de pie esta hora. Y ahí donde está, usted toma un momento de reflexión y comienza a pensar, Señor, muchos me han pedido perdón, muchos me han ofendido, pero se me ha olvidado a quienes he ofendido. Porque eso se nos olvida. Pero lo que nos hacen nunca se nos olvida.
Pero hoy nuestra oración que sea, Señor, dame una mente sana, que pueda recordar todas las cosas buenas que he recibido de ti, todas las bendiciones y todas las ofensas que se me olviden para siempre. Dejar que Dios venga con su Santo Espíritu y te muestre lo que hay en tu vida, pero al mismo tiempo cuando te lo muestre y arrójelo sobre tu vida, sobre ese pecado, sobre esa ofensa que te hicieron, no es para que la acaricies, es para que lo agarres y lo quites de tu corazón, de tu mente y échalo fuera de tu vida. No lo necesitas. Nunca lo has necesitado, te ha hecho mucho daño porque te ha apartado de amistades, te ha apartado de tus hermanos, te ha apartado de convivir y tener buenos momentos con aquellos que deberías tener buenos momentos. Solo que en esta hora vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, en esta hora yo te doy gracias por este corto mensaje acerca del perdón, acerca de lo mucho que tú nos has perdonado, pero de lo poco que sabemos perdonar. Señor, en esta hora yo te ruego por cada vida de las que estamos aquí. Me atrevo a decir que no hay una sola persona en la audiencia que diga yo no he pecado, yo no he ofendido, porque continuamente ofendemos de palabra, de pensamiento, de acción. Pero siempre estamos en continua guerra con nuestra carne porque nos hace caer y tropezar y pecamos. Pero esa carne no nos ayuda a humillarnos y a someternos y pedir perdón. Por eso es que acudimos a ti, Espíritu Santo, para que tú, Señor, nos guíes, nos enseñes. Porque tu palabra dice que a eso fuiste enviado para que nos guiaras a toda verdad. Para que nos enseñaras cómo salir y cómo entrar, cómo conducirnos y cómo ser buenos cristianos, cómo ser buenos hijos tuyos, cómo llegar ante tu presencia, Señor, sin esas manchas que afectan nuestra vida. Porque a veces llegamos pidiendo perdón o pidiendo bendición, pero nuestras vidas están manchadas de pecado, de resentimiento y amargura. Yo te ruego en el nombre de Jesús que toques nuestra vida y la vida de cada uno de los que están aquí. Perdona nuestras deudas, Señor, como tú sabes perdonar, no como nosotros perdonamos. Ten misericordia de nosotros, Señor, y haznos, Señor, ser dignos como tú. Señor, que seamos santos cada día como tú eres santo, Señor, y que aprendamos a caminar en obediencia y en sumisión a tu palabra, y que seamos, Señor, hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta hora.